Muchísimas gracias. Agradecer al CESCAE y a los distintos colegios de arquitectos la entrega de la medalla. Es un gran honor recibirla con Fernando de Terán, que también siempre era una referencia en nuestro proceso de trabajo, la fase más inicial, y sobre todo recibirla de los colegios como institución que enfatiza la importancia social de la arquitectura. Creo que esto es importante. Al recibir esta distinción hay que reconocer sobre todo el esfuerzo de tantas personas que te acompañan en el recorrido profesional y académico. Profesional, mi equipo BAU de Barcelona, pero también en el Ayuntamiento de Barcelona, siempre son trabajos colectivos en los cuales es muy importante que las ideas puedan pasar y seguir adelante. Este me parece que es lo que quizá el urbanismo tiene como componente más importante. También en el desarrollo académico, quiero decir, antes Sara Cebrián lo ha recordado, pero el desarrollo académico y de investigación del Laboratorio de Urbanismo bajo la batuta de Manuel de Solá Morales, que fue mi mentor y amigo, y los compañeros de la iniciativa permitieron también un desarrollo de la enseñanza del urbanismo en la Escuela de Barcelona, pero después también en este largo periodo en la cátedra que todavía utilizo, todavía enseño, en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, me permitió desarrollar líneas de trabajo que también muy amablemente Gonzalo Cebrián se ha dedicado. Querría, si me permiten, referirme a la arquitectura urbana y sus perspectivas a medio plazo. Creo que también algunas personas se han referido antes y la presidenta lo ha mencionado. Definiríamos la arquitectura urbana como aquella que construye buenos fragmentos de ciudad o que se produce en armonía con la ciudad existente. Por tanto, la arquitectura tiene un rol, no cabe ninguna duda, y lo hemos visto en el premio, pero me parece que hay una característica común en la Europa del Sur, que es no hacemos una gran diferencia entre la arquitectura y el urbanismo urbano. Creo que es una gran ventaja, lo cual no quiere decir que haya verdaderamente planificadores, puede haber, pero en general el cuerpo de la arquitectura urbana lo definen sobre todo los arquitectos preocupados por la ciudad. Y esta me parece que es la condición. Pero hoy en día nos encontramos, y se ha dicho antes también, con la necesidad de afrontar un cambio de paradigma que permita detener el cambio climático y reducir el aumento de emisiones en CO2, que todo esto produce un incremento brutal de la huella ambiental, esta curva que todos tenemos aquí. Pero para entender esa transformación contribuyen muchos sectores del conocimiento, especialistas ambientales, sociólogos, expertos marítimos, con hipótesis a veces razonables y otras veces con grandes cataclismos. En cambio, se pregunta poco a los arquitectos, que tienen una gran experiencia en dar respuesta a problemas complejos con soluciones integradoras. Voy a tratar de clarificar esta situación un poco. Si tomamos como referencia las investigaciones muy profundas de la Universidad de Princeton, el equipo del profesor Steve Pacala, demuestran, con un estudio de muchos años, que la humanidad ya dispone de los conocimientos, el know-how, científicos, técnicos, industriales y arquitectónicos para afrontar el problema del clima y del carbón en el próximo medio siglo. En lugar de cambios, pero dicen, atención, no hay un solo candidato creíble a resolver este problema en su totalidad. Nos está diciendo que la tecnología y los sistemas están inventados. Por tanto, que no debemos imaginar que hemos de inventar la solución. Están allá, hay que aplicarlos. Por tanto, lo que propone el profesor Pacala es que en este incremento que se nos viene encima, rompamos este incremento en pequeñas cuñas y que, resolviendo estas cuñas, la solución es factible. Por tanto, obliga a operar en segmentos, en varias escalas y de acuerdo con condiciones
ambientales y culturales locales. En nuestro caso, las ciudades son unos artefactos magníficos, pero crean más del 30% del problema en emisiones. Sin embargo, estamos comprobando cómo pueden ser más eficientes y menos consumidores de energía a través del diseño mejor del metabolismo urbano. Pero yo querría mencionarles algunas experiencias prácticas, hoy las hemos visto también aquí, que podrían ser las cuñas que el profesor Pacaba nos está diciendo, cosas que están pasando. Primera, la vivienda es un bien común con gran demanda aquí y en muchos lugares, está claro. Pero no hay que olvidar que la mitad de las viviendas del Global South son infravivienda o con muy escasos servicios. Por tanto, quizá la vivienda en general no ha de ser vista solo como un producto, sino también como un proceso, cómo se consigue la vivienda. Tanto aquí encontramos ejemplos, para citar algunos, permítame que yo voy a elegir algunos casos. El arquitecto Alejandro Aravena, con su proyecto Elemental, está ofreciendo vías en este proceso. En este momento, en la Bienal de Viena, presentan una nueva versión de Elemental con un módulo estructural con escalera y servicios que permite que la vivienda sea definitiva, se consolide y se desarrolle. Segunda cuña, la movilidad urbana es múltiple. Ya no es más la ciudad que quieres, el coche privado o el transporte público. No. En todas estas ciudades, en Madrid hoy, hay 32 formas de movilidad urbana. Por lo tanto, la coordinación permite reactivar espacios urbanos rescatándolo del uso abusivo del coche. Por citar un ejemplo, el arquitecto Jorge Willem, en Curitiba, por tanto en Brasil, en el Global South, ordenó el espacio del bus express y las estaciones bien diseñadas, siendo aplicado en las grandes metrópolis hoy, como en el caso de Ciudad de México, con excelentes resultados. Por lo tanto, son ideas fuertes que pueden salir del mundo desarrollado o no tanto del mundo desarrollado, pero que sirven y crean nuevos paradigmas. Tercer elemento, por citar algunos, nuestra civilización se ha desarrollado en gran parte junto al agua. Y hay que entender la relación con la subida con el nivel del mar. Pero Holanda tiene el 40% del suelo bajo el nivel del mar y llevan 800 años peleando con esta situación. Están pasando de protegerse con diques rígidos de antaño a buscar nuevos prototipos donde el buen diseño de las formas del territorio incluye nuevas dinámicas de la arena y del agua, lo que llaman ellos el motor de la arena, en que los ríos y los flujos del litoral se pueden diseñar, como en el caso de Nijmegen, un proyecto de los arquitectos Next. Los barrios residenciales han de ser sostenibles, está claro. Y la experiencia de los ecocartiers, en Europa sobre todo, como el trapez de Thierry Laverne, otro arquitecto en París, nos muestra que es factible y produce unos ambientes innovadores y agradables. Pero sobre todo, no olvidar que estos proyectos involucran a los residentes en retos ambientales cotidianos. Economía circular, reciclaje, movilidad sostenible, forman parte del proyecto. Y me parece que estas son dimensiones muy necesarias. Otra cuña, la movilidad internacional, está siendo replanteada con la competencia o complementariedad entre la alta velocidad y el avión. Sabemos que la alta velocidad, hasta 1000 kilómetros, compite con el avión. Esto está claro. Pero esto no es el uso que estamos haciendo hoy en día en nuestra sociedad con el avión. El avión va a dejar de ser polutivo pronto, pero todavía tardará. Por tanto, trabajar estos elementos producen elementos de gran accesibilidad, consiguen producir unos espacios y unas estaciones intermodales que posibilitan edificios de centralidad metropolitana y de nueva economía en nuestras ciudades. El ejemplo de la Airport City de Bentham and Crowell, dos arquitectos
en Ámsterdam es un campus de actividad económica innovadora. Pero la pervivencia y mejora de la ciudad existente es nuestro lema. Los esfuerzos de la rehabilitación permiten recualificar la ciudad desde sus propias condiciones. Recordemos las realizaciones de Basal-Lacaton en tantos edificios de polígonos de vivienda sin atributos que resultan reconvertidos en flamantes edificios con cero emisiones. Finalmente, el espacio verde y urbano en la ciudad está cambiando y se convierte en mediador entre lo natural y lo cívico. La experiencia del arquitecto Peter Latz en el proyecto del Parque del Ruhr recupera viejos, enormes suelos industriales abandonados y es un excelente laboratorio de esta discusión. Por tanto, para concluir, como hemos visto, en estas cuñas, la arquitectura urbana tiene múltiples lógicas integradoras y los roles del arquitecto se están ampliando en esta nueva etapa. La arquitectura urbana trabaja con complejidades organizadas. Tanto esto me parece es un concepto muy importante. Otras disciplinas más orientadas con el problem solving resuelven los problemas, pero a veces crean otras contradicciones. Tanto este interés en la complejidad organizada que nos obliga o nos permite entender que la arquitectura urbana tiene un método propio donde la evaluación de experiencias es clave y el proyecto urbano debe ser adaptable en cambio de circunstancias. La arquitectura moderna supuso hace 100 años un gran cambio respecto a la clásica e introdujo la investigación sobre la sociedad urbana y concentró su esfuerzo en la vivienda de masas. Algunos de estos retos todavía continúan, pero hoy en día tenemos otros retos nuevos, como los ambientales y los que claman por una sociedad más justa. Por esto debemos afrontar quizá otro cambio como el de hace 100 años, es lo que yo me atrevo a llamar arquitectura moderna avanzada, como una respuesta radical a estas condiciones tan candentes. Esta quizá es una clarificación que puede ayudarnos en la discusión. Muchas gracias.